El Banco Mundial ha dado una información que ha generado mucha preocupación en el país y bastante controversia cuando dice que el costo de crear un empleo en zonas francas en República Dominicana es muy alto. Yo pienso que los economistas del Banco Mundial lo que no han tenido en cuenta es, primero, qué es lo que es el modelo de zona franca. Y segundo, si ese modelo es único de República Dominicana. Los modelos de zona franca son modelos que han establecido algunas regiones del mundo y países del mundo como una forma de generarle a un inversionista extranjero un espacio donde él puede producir minimizando costos para tratar de conquistar a través de las exportaciones mercados que están disponibles. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando este país decidió instalar zona franca, lo hizo porque entendía que podía exportar, pero también como un mecanismo para crear empleo. Yo no creo que el hecho de que a las importaciones de materias primas de la zona franca o de sus bienes de capital no se le cobre arancel ni ITEVIS, de que eso es una exención. Eso usted no lo puede ver como una exención porque esa es una definición del modelo que usted está utilizando de maquila o de empresa de zona franca para la exportación. ¿Qué hace usted cobrando ese ITEVIS ahí o cobrando ese arancel para después devolvérselo cuando exporte? Entonces, vamos a ser sensatos y entender que usted ahí no está dando una exención. Ese es un modelo, un enclave dentro del sistema, en el territorio para usted exportar. Entonces, eso no es una exención. ¿Dónde es que usted puede entonces argumentar que sí le está dando un beneficio extra? Bueno, que no le cobramos impuestos sobre la renta, sobre los beneficios. La pregunta entonces que hay que hacerse, ¿y los demás países le cobran impuestos sobre la renta? Bueno, algunos durante los 10 primeros años no se lo cobran. Los otros, algunos, los primeros 20 años no se lo cobran. Otros han ido poco a poco modificando y han ido recortando un poco esas exenciones, ese beneficio fiscal que le dan. Unos le cobran impuestos sobre los dividendos cuando se distribuyen utilidades entre los inversionistas y otros no. Entonces yo creo que la conclusión a la que llega el Banco Mundial desde mi punto de vista es muy ligera, muy a la ligera, no está bien fundamentada y creo que no debería dar motivo en el país a grandes discusiones porque lo que vayamos a hacer con el sector de zona franca está muy supeditado a lo que hagan nuestros competidores que tienen ese mismo modelo. ¿Qué es lo que se ha recomendado y lo que ha sugerido la CEPAL? Que yo creo que es una línea de trabajo más interesante. No es que se le cobre IVA y arancel en aduana, sino que uniformemos la exención que vamos a dar en otros impuestos. Por ejemplo, si vamos a dar un beneficio por el lado del impuesto sobre la renta, que sea igual a todos los países. Que si queremos darle una tasa privilegiada de impuestos sobre la renta de 10%, bueno, que todos las demos. O sea, que no compitamos entre los países ofertando tasas de exención de impuestos sobre la renta que sean diferentes entre países. Entonces, yo creo que eso sí es sano. Yo creo que esa es la forma que ojalá el gobierno dominicano junto con Centroamérica se puedan sentar. Ya México, por ejemplo, cobra impuestos sobre la renta a sus maquilas. Ya esa no es una exención que se da. Pero hay países en Centroamérica, hay que decirlo, que todavía la zona franca no pagan impuestos sobre la renta. Costa Rica ya tiene, después de 10 años, hay muchas que están pagando. Entonces tenemos simplemente que sentarnos, reexaminarlo y verlo dentro de un esquema de reforma fiscal integral, pero no llevarnos de que si cuesta mucho no crear un empleo ahí, porque hay otros beneficios que hay que contabilizar, que es el crecimiento de las exportaciones y lo que significa poner los productos dominicanos en los mercados globales. Sí, mira, Andy, y yo creo que hay otros elementos también, como tú bien decías, muchas veces, dependiendo, porque si esa importación lo atrae, va a caer y caen bajo el régimen del DERE-CAFTA, entonces como quieran no pagarían el arancel. Claro, sí. Entonces tú ahí, poner eso como una exención es un tema. Hoy en día cualquier exportación fuera de zona franca, le devuelven el ITEVIS y si hace la exportación hay un mecanismo de reintegro, entonces ni siquiera es bajo el esquema de zona franca. Y además de eso, como tú bien dices, hay otros beneficios. La cara que tiene República Dominicana fuera del país, a pesar de que es cierto que hay algún estudio que hizo el año pasado el Banco Mundial, que es un estudio muy bueno, donde sí dice, tenemos que tratar de crear
más dependencia, digamos, o que la zona franca tengan un modelo más integral dentro de la República Dominicana, cadenas de valor. Eso sí, yo creo que eso también es una línea de trabajo. ¿Cómo nosotros comenzamos a crear cadenas de valor, una oferta para dentro de la zona franca, o sea, fuera de la zona franca, que le pueda vender producto a la zona franca y nosotros podernos por ahí? Y lo otro, quizá exigir un poquito a los mismos temas de zona franca. Mire, tenemos que ver la realidad, y es que este sector, que fue muy pujante por unos años, que obviamente le dio muy duro el crecimiento de China y el acuerdo multifibra, pero que ya se recuperó luego de eso, ha estado, digamos, yo creo que un poquito más pasivo. Yo creo que hay que darle un valor a que ellas mismas sepan que mientras más valor le den a la República Dominicana, más crezca, más invierta, inclusive en marketing de la misma República Dominicana, eso se puede ver. Y la cadena de valor que ya tienen hoy, porque hoy sí tienen, no es que no tienen una cadena de valor, ese beneficio no se ve. O sea, cuando una zona franca le compra a otra empresa dominicana, ahí también se están generando empleo y se están generando beneficios para los dominicanos. Y yo creo que el Banco Mundial deja eso de lado también. Se nos acabó el tiempo, nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.